jornada hemos propuesto justamente una consulta en las redes sociales por los 25 años que se recuerdan hoy del autogolpe del 5 de abril, una fecha que sin duda puede ser olvidada ni siquiera por los jóvenes. Estamos precisamente en estudios para conversar sobre el tema con Carlos Salza. Él es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Canal N, a primero a las 12, y justamente conversábamos respecto a esta fecha importante, pero para algunos, incluso para los jóvenes, las nuevas generaciones, usted que está en contacto con los alumnos, sí, ellos saben los detalles de la fecha. ¿Usted considera que esta información ha calado en las nuevas generaciones? ¿Cuál es el legado? Mira, yo enseño en pregrado y en posgrado en la Universidad Católica, en la Escuela de Gobierno, y debo decir que, por supuesto, hay de todo, ¿no? Hay de los alumnos muy informados, que por supuesto además tienen una mirada muy crítica sobre lo que ocurrió y rechazan cualquier oportunidad, y creo que es bueno que así sea, que rechacen cualquier oportunidad de una nueva situación como la que vivimos el 5 de abril de aquel año, porque de hace 25 años además, porque digamos valoran la democracia, valoran las libertades y viven hoy día, por supuesto, en un espacio en el que pueden decir libremente, expresar libremente lo que piensan, en que por supuesto no hay, digamos, persecución en función a creencias, y en el que además hay mecanismos institucionales para reclamar, para garantizar derechos, y entonces hay fallas, pero digamos, existen estos mecanismos. Y hay otros que por supuesto a veces no tienen la información, o a veces tenemos poca memoria sobre lo que ocurre, o también yo creo que a veces hay análisis que sobreponen unos temas a otros, ¿no? Digamos, la pacificación es muy importante, por supuesto, el mejoramiento de la economía es muy importante, por supuesto, la relación con la población también fue muy importante durante los 90, pero por supuesto también hubo utilización de los recursos públicos para efectos clientelares y populistas. Excesos que son ampliamente... Hubo violación de derechos humanos, hubo afectación de la libertad de expresión, un canal que se le quitó a algún dueño del canal también. O sea, digamos, hubo procesos que hacen que hoy día pensemos que ese gobierno fue efectivamente un gobierno autoritario. Y que se compró además las líneas editoriales de varios medios de comunicación. Además, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar y ponderar de manera también inteligente y por supuesto seria, sin dogmas, pero tampoco con el afán meramente de justificar hechos. Creo que la historia da cuenta de las terribles consecuencias que tuvo el golpe del 5 de abril y que por supuesto yo creo no deberíamos repetir jamás. Justamente hablemos de las consecuencias. ¿Qué significó este autogolpe? Sin duda eran tiempos difíciles, pero también hay que reconocer que en el momento del autogolpe mucha gente respaldó esa decisión del expresidente Fujimori. Sí, yo creo que la aceptación que tuvo en aquel momento, en los 90, un autogolpe por parte de la población fue grande, y la gente justificaba. Es más, muchos decían que necesitábamos un Pinochet en el Perú, recordarán, era más o menos un discurso común. Pero luego uno observa las consecuencias, ¿no? La falta de garantías, por ejemplo, para reclamar derechos. Recordemos que fue un momento en el que se cerró el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Por supuesto, tuvimos además a los jueces y los procesos además internacionales, porque nos retiramos en algún momento de la Corte Interamericana y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y por supuesto, claro, todo eso es una desprotección de derechos que generó, sin duda, la sensación, y además no solo la sensación, sino la realidad de tener personas que vieron vulnerados sus derechos y sus libertades durante muchos años. Entonces, justamente en la jornada hemos escuchado pronunciamientos de gente a favor y gente en contra, sí, de este autogolpe en esta fecha importante. Son 25 años, reiteramos, que han pasado, que han transcurrido desde esa fecha. Y por ejemplo, hemos escuchado pronunciamientos como el de la doctora Marta Chávez, sí, una fujimorista acérrima, que evidentemente sigue defendiendo esa decisión, y ella insiste en que esa decisión se tenía que tomar. ¿Era necesario el autogolpe en el momento que estábamos con el terrorismo que había tomado todos los sectores? Fíjese, de economía supongo que para muchos debe haber sido una decisión, digamos, necesaria y más sencilla, ¿no? De hecho, para los que han estado alrededor, como la señora Chávez o varios otros fujimoristas, y han estado alrededor del autogolpe, pues seguramente esto resulta justificable. Pero claro, el asunto ¿era posible hacerlo democráticamente? La Constitución del 79 había permitido 3 gobiernos distintos, ¿no? El gobierno de Belaúnde, el gobierno de García, y estaba permitiendo hasta ese momento, desde el 91 que asumió Fujimori, las grandes reformas
de liberalización de mercados que el propio Fujimori había establecido. 3 gobiernos distintos con una misma constitución. Una constitución buena, que permitía flexibilidad, es lo que se llama la constitución económica del país. Permitía flexibilidad para 3 gobiernos distintos. Por supuesto, habían problemas institucionales serios, ¿no? Había muchos apristas enquistados en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, no había una mayoría y le boicoteaban las leyes al gobierno. Pero fíjese, es lo mismo que ocurre hoy día. Hoy día hay una mayoría que en realidad le está poniendo peros al Ejecutivo en sus normas. No hay un Ejecutivo con mayoría. Uno tendría que decir bajo el mismo esquema, bueno, ¿se podría justificar una acción mucho más violenta de parte del Ejecutivo? Yo creo que no. Las condiciones no son iguales, es cierto. Había terrorismo, había alta inflación, habían problemas económicos, pero me parece que una evaluación tan sencilla como decir era necesario y le salvamos la vida al país, por supuesto no es suficiente, porque creo que los mecanismos institucionales y el diálogo son la única garantía de que nuestro país avance democráticamente y respete derechos. Creo que eso es fundamental. Claro, hasta el momento hay sectores que reclaman que se restituya la Constitución del 79. ¿Fue una excusa esta situación complicada para cambiar la Constitución? Bueno, la Constitución del 93 yo creo que fue legitimada a través del referéndum. Eso, lamentablemente, nos guste o no, yo creo que fue así y hay que decirlo con claridad, la población legitimó con el referéndum. Pero también es cierto que es una Constitución ideológicamente muy tendenciosa. O sea, en esa Constitución expresamente se borraron los términos social, el término planificación, el término solidaridad. O sea, digamos, se logró que haya una subsidiariedad del Estado en lo económico, en la intervención, en la actividad empresarial del Estado, y es una Constitución que ha tratado de amarrarnos a un modelo económico que, por cierto, hoy día ya está en discusión también, que es el modelo neoliberal básicamente en el que nos hemos movido todos estos años, desde los 90 de manera reiterada y con todos los gobiernos hasta el de hoy día. Entonces creo que no se trata de decir simplemente que es una Constitución buena o mala o peor. Hay que tener claridad que históricamente debemos reconocer que es una Constitución tendenciosa, que contiene elementos que solo a través del Tribunal Constitucional y a través de la interpretación de la misma Constitución hemos ido reconstruyendo y mejorando y un poquito flexibilizándola para no terminar amarrados a un modelo económico que podría algunos considerar que es bueno y otros malo, pero lo cierto es que tiene fallas y hoy día ya es evidente y felizmente a través de la interpretación constitucional se ha ido moderando un poco al menos este contenido a veces tan fuerte, ¿no? Justamente usted tocaba el tema constitucional y yo quería aprovechar esta presencia de usted aquí en el estudio para consultarle justamente con la decisión de la Comisión de Constitución ayer respecto a recomendar al Pleno derogar este decreto legislativo 1323 que proponía fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y también la violencia de género, que es conocido como crímenes de odio. Sí. Ayer el presidente de la Comisión de Constitución decía que este tema había sido metido de contrabando a la comisión. Sí. A ver, yo primero quiero decir que es muy lamentable que haya habido una decisión de ese tipo. 25 años después, no solo se dio el autogolpe, se violaron derechos humanos, sino que ayer yo creo que también hemos retrocedido en garantizar los derechos humanos de la población LGTB en el Perú, porque lo que hemos hecho es eliminar un mecanismo que disuade seguramente y por supuesto sanciona agravando la pena. No se trata evidentemente de un privilegio. No es un privilegio, no es un privilegio, se trata de un mecanismo de garantía que permite que se agrave la pena en caso de que haya un crimen de odio por orientación sexual o por identidad de género. Y fíjese, las estadísticas lo dicen muy claramente. Hay por lo menos en estos primeros meses del año a nivel latinoamericano, por lo menos 41 casos de homicidios por odio. Por lo menos hay 157 casos y es quizás solo el 15 o 20% del número real de, lo que se conoce, de los casos que han ocurrido en los últimos 10 años sobre violaciones de derechos humanos, en este caso homicidios por crímenes de odio contra gays, lesbianas, trans. Entonces yo pienso que lo de ayer ha sido una muy mala decisión, pero además hay asuntos constitucionales y legales que uno puede discutir. La propia ley que autoriza el Congreso el Ejecutivo a dar decretos legislativos dice expresamente, y uno lo puede leer, en el artículo 2, que en seguridad ciudadana se puede legislar en asuntos que tengan que ver con feminicidio, con agravamiento de penas, nuevas penas y estos asuntos que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué más seguridad ciudadana uno puede imaginar que no sea el poder contar con una norma que sancione y le diga a la población además que vamos a sancionar aquellos casos en donde el odio por homofobia, por transfobia, por lesbofobia debería ser, por supuesto, gravemente sancionado en el Perú? Yo creo que eso es en realidad un asunto que además nos hace retroceder en la protección de derechos humanos y yo creo que hoy día con esa decisión, si se aprueba en el Pleno, estaríamos gravemente considerando que nuestro Estado peruano es un Estado
que se vuelve irresponsable en la protección de los derechos fundamentales y humanos de una población, además una población altamente vulnerable, ¿no? Bueno, y además recordar que todos somos o debemos ser iguales ante la ley. Yo le agradezco... La igualdad, yo creo que la igualdad es un punto muy importante. Fíjese, creo que hay que respetar las creencias, hay que respetar la fe, hay que respetar, por supuesto, a quienes no son homosexuales ni trans, pero creo que también es cierto que hay que reconocer que esta es una realidad y que todos merecemos el respeto de nuestras orientaciones sexuales y nuestras identidades. Muchísimas gracias por compartir, gracias por hacernos estas reflexiones, sobre todo con el tema que iniciamos, esa entrevista respecto al 5 de abril, hoy a 25 años de aquel episodio en nuestra historia que no debe ser olvidado. Le agradecemos entonces a Carlos Salsa, director de Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Nos vamos